¿Qué onda, amigos? ¿Listos para una nueva aventura en Del libro al micrófono? Hoy nos vamos de clavado profundo en un libro que nos va a volar la cabeza. Cerebro y la inteligencia emocional. Nuevos descubrimientos de Daniel Goleman. Prepárense para descubrir cómo nuestras emociones y nuestro cerebro trabajan en equipo. Exacto. Vamos a explorar los últimos descubrimientos sobre la inteligencia emocional y cómo impacta en nuestra vida diaria, en el trabajo, en las relaciones, en todo. Vamos a desmenuzar si la inteligencia emocional es algo aparte del IQ, ese famoso coeficiente intelectual. ¿Son cosas separadas o van de la mano? Esa es la gran pregunta. Y para empezar a responderla, Goleman nos cuenta una anécdota buenísima sobre un compañero de la universidad. Era un genio, de esos que sacaban puros dieces sin despeinarse. ¿Y qué onda con él? Era el alma de la fiesta, triunfador total. Pues, no exactamente. El tipo era brillante en lo académico, pero le faltaba algo crucial: motivación, esa chispa interna que te empuja a ir por más. No iba a clases, entregaba los trabajos tardes y se tardó años en graduarse. Puro cerebro, pero poca acción. Sí, a pesar de su inteligencia, no logró el éxito que se esperaba. Y ahí es donde la inteligencia emocional, especialmente el autodominio, parece marcar la diferencia. Tiene sentido. Pero, ¿cómo sabemos que la inteligencia emocional es algo real y no solo una idea bonita? Bueno, aquí entra la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. Gardner decía que para que algo sea considerado una inteligencia, debe tener circuitos cerebrales específicos únicos. Su propia huella digital en el cerebro. Exactamente. Y esto nos lleva a la investigación de Ruben Barbón, quien junto con Antonio Damasio usaron estudios de lesiones cerebrales para identificar las zonas exactas del cerebro que se relacionan con la inteligencia emocional y social. Entonces, que estudiaban a personas con daños cerebrales para ver qué habilidades emocionales y sociales se veían afectadas. Sí, es una técnica súper valiosa en neurociencia y gracias a ella, Barón logró identificar varias áreas clave, por ejemplo, la amígdala derecha, que funciona como un radar emocional. La amígdala. Esa no era la que nos hacía reaccionar ante el peligro. Sí, pero también juega un papel fundamental en la autoconciencia emocional, en reconocer y entender nuestros propios sentimientos. ¿Y qué otras áreas del cerebro son importantes para la inteligencia emocional? Bueno, también en el lado derecho del cerebro tenemos la corteza somatosensorial derecha, que se relaciona con la autoconciencia y la empatía. Si se daña esta zona, las personas tienen problemas para entender sus propias emociones y las de los demás. Fascinante. ¿Alguna otra zona importante? Claro. La ínsula o corteza insular, también a la derecha, que nos ayuda a conectar con las sensaciones de nuestro cuerpo y a entender cómo esas se relacionan con nuestras emociones y las de los demás. Es como el centro de nuestro sentido interno de las emociones. Increíble. Parece que el lado derecho del cerebro es el rey de la inteligencia emocional. Sí, tiene un papel protagónico. Pero no podemos olvidar otras zonas importantes, como la circunvolución del cíngulo anterior, que se encarga del control de impulsos, esa capacidad de manejar nuestras emociones, especialmente las intensas. O sea, la que nos ayuda a no explotar cuando las cosas se ponen difíciles. Exacto. Y por último, pero no menos importante, la franja ventromedial del córtex prefrontal, la parte más evolucionada del cerebro, justo detrás de la frente. Es como el centro de mando de nuestra mente donde se toman las decisiones. La torre de control de nuestras vidas. Sí, ahí reside la capacidad de resolver problemas, controlar nuestros impulsos, expresar nuestros sentimientos y construir buenas relaciones con los demás. Entonces, la investigación de Barón nos da una base sólida para decir que la inteligencia emocional tiene su propio espacio en el cerebro. Exactamente. No es solo una idea vaga, sino que tiene una base neurológica sólida. Ok, ahora quiero hablar de la autoconciencia y la toma de decisiones éticas. Goleman nos habla del cerebro pensante versus las zonas subcorticales. Sí, es una distinción importante. El cerebro pensante, la neocorteza, es donde ocurre el pensamiento complejo, el análisis, la planificación. Las zonas subcorticales, que incluyen las áreas límbicas y el tronco encefálico, se encargan de las respuestas más básicas e instintivas. O sea, las zonas subcorticales son como el piloto automático, mientras que la neocorteza es la que toma las decisiones importantes. Una buena analogía. Y para entender cómo la autoconciencia impacta en nuestras decisiones, Goleman nos cuenta el caso de un abogado que sufrió una lesión cerebral. ¿Qué le pasó? Tuvo un tumor cerebral que se pudo extirpar, pero la cirugía requirió cortar algunas conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala. ¿Y eso qué provocó? Lo increíble es que sus habilidades intelectuales, su memoria, su atención seguían intactas, pero perdió la capacidad de tomar decisiones efectivas en su vida. Perdió su trabajo, se divorció, su vida se desmoronó. Wow, entonces la inteligencia por sí sola no era suficiente. Damasio, quien estudió este caso, se dio cuenta de que para tomar buenas decisiones necesitamos que nuestros pensamientos se conecten con nuestros sentimientos.
La decisión del abogado le impedía vincular sus ideas con las consecuencias emocionales de sus acciones. Es interesante. O sea que nuestros centros emocionales evalúan si una decisión nos hará sentir bien o mal y eso nos ayuda a elegir. Exactamente. Sin esa conexión nos volvemos indecisos o tomamos decisiones que nos perjudican. Entonces, ¿cómo entra el radar ético en todo esto? Bueno, los circuitos que conectan la corteza con las zonas subcorticales también nos dan una guía ética. Debajo de las zonas límbicas están los ganglios basales, que almacenan la sabiduría vital que hemos acumulado con la experiencia. Como una especie de biblioteca de experiencia. Sí, una biblioteca de lo que funciona y lo que no. Aunque nuestro cerebro racional genere ideas, necesitamos esa información profunda de los ganglios basales para tomar decisiones alineadas con nuestra experiencia. Y Goleman menciona una conexión de los ganglios basales con el estómago, la famosa sensación visceral. Sí, los ganglios de fases también están conectados con nuestro sistema digestivo, por eso esa corazonada que sentimos puede ser una señal valiosa de si una decisión se alinea con nuestra ética. O sea que hay que hacerle caso a las mariposas en el estómago. A veces sí. Goleman menciona un estudio con empresarios exitosos que usaban esta combinación de lógica e intuición. Primero, analizaban los datos, pero luego se preguntaban, ¿cómo me siento con esto? Me encanta eso. Y si les daba mala espina, aunque los números fueran buenos, cancelaban el trato. Exacto. La sabiduría de nuestro cuerpo, de nuestra experiencia, a veces nos habla más fuerte que los números. Pasemos ahora a otro tema interesante. ¿Cómo afecta nuestro estado cerebral a la hora de hacer diferentes tareas, como ser creativos? Buena pregunta. Goleman dice que el autodominio implica encontrar el estado cerebral adecuado para cada tarea. O sea, como un DJ que ajusta la música para cada momento. Sí, algo así. Cada estado emocional tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, estar de buen humor puede aumentar la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Sería genial estar siempre de buenas. Sí, pero también hay desventajas. Cuando estamos muy contentos podemos ser menos críticos, tomar decisiones impulsivas o no prestar atención a los detalles. Y a veces un poco de mal humor puede ser útil, ¿no? En ciertas situaciones, sí. Un estado de ánimo más negativo puede hacernos más detallistas, más escépticos, lo que nos lleva a analizar las cosas con más profundidad. Pero bueno, el mal humor tiene mala fama por una razón. Claro, no es agradable estar de malas ni para nosotros ni para los demás. Puede llevar al pesimismo, a la falta de motivación, a conflictos. Hablemos del cerebro creativo. Goleman desmiente esa idea de que la creatividad solo está en el hemisferio derecho del cerebro. Sí, esa es una simplificación. La creatividad implica una danza compleja entre ambos hemisferios y también entre las partes superiores e inferiores del cerebro. ¿Y cómo se diferencian los hemisferios en cuanto a la creatividad? El hemisferio derecho tiene muchísimas más conexiones neuronales, tanto consigo mismo como con otras áreas del cerebro, incluyendo los centros emocionales. El izquierdo es más especializado, con menos conexiones. O sea, el derecho es como una red de autopistas, mientras que el izquierdo es una carretera local. Buena analogía. Para la creatividad necesitamos esa red amplia de conexiones del hemisferio derecho, pero también la precisión y el análisis del izquierdo. Goleman menciona un modelo de 4 fases para la creatividad: definir el problema, sumergirse en él, incubar la idea y ejecutarla. Exacto. Y la fase de incubación, de relajarse y dejar que la idea repose, es clave. Durante esa fase se observa un aumento en las ondas alfa del cerebro que indican relajación mental y apertura a nuevas ideas. Y ahí es cuando llega el famoso eureka. Sí, y justo antes de ese momento se registra un pico de actividad gamma en el cerebro, una señal de que se están formando nuevas conexiones entre neuronas. Increíble. O sea que la concentración intensa seguida de la relajación es la receta secreta para la creatividad. Algo así. Es darle al cerebro la oportunidad de hacer conexiones nuevas, de explorar posibilidades. Hablemos ahora del autodominio. Goleman dice que se basa en la autoconciencia y la autogestión. Correcto. Y aquí la amígdala vuelve a ser protagonista, pero esta vez como la posible villana de la historia. ¿Cómo así? Pensaba que la amígdala era importante para la inteligencia emocional. Sí, lo es. Pero también puede ser la fuente de reacciones impulsivas, especialmente cuando percibe una amenaza. ¿Te refieres al secuestro amigdalar? Exacto. Cuando la amígdala detecta una amenaza, puede tomar el control del cerebro anulando la corteza prefrontal, nuestro jefe bueno. O sea que no secuestra la razón. En cierto modo sí. Perdemos la capacidad de pensar con claridad, de controlar nuestras emociones, de aprender. ¿Y cuáles son los principales detonantes de la amígdala en el trabajo? Goleman menciona 5.
sentir que nos tratan con condescendencia, percibir injusticias, no sentirnos valorados, sentir que no nos escuchan y tener plazos irreales. Cualquiera de esas cosas puede hacernos explotar. Claro, son situaciones que activan nuestra amígdala. La clave es ser conscientes de estas reacciones para poder manejarlas mejor. ¿Y cómo podemos minimizar estos secuestros? Lo primero es reconocer las señales. Tensión muscular, respiración acelerada, pensamientos negativos. Luego podemos intentar alejarnos de la situación, tomar aire fresco, hacer ejercicio. O sea, poner distancia para recuperar el control. Exactamente. También podemos usar la razón, cuestionar nuestros pensamientos o practicar la empatía, tratar de entender al otro. Buenos consejos. ¿Y qué hay de la gestión del estrés? Bueno, aquí la corteza prefrontal, especialmente el lado izquierdo, tiene un papel crucial. Actúa como un freno para la amígdala, regulando nuestras emociones. O sea que el lado izquierdo de la corteza prefrontal es como el bombero que apaga el fuego del estrés. Sí, Richard Davidson ha investigado mucho la actividad en los lados izquierdo y derecho del córtex prefrontal y descubrió que más actividad en la izquierda se relaciona con emociones positivas, mientras que más en la derecha con emociones negativas. Fascinante. O sea que nuestro cerebro tiene un lado optimista y un lado pesimista. Algo así. Davidson habla del punto de ajuste emocional, que es el nivel de actividad que tenemos en cada lado del córtex prefrontal cuando estamos en reposo. ¿Y eso qué significa? Que si nuestro punto de ajuste está más hacia la izquierda, tendemos a tener un estado de ánimo más positivo en general. Y si está más hacia la derecha, somos más propensos a las emociones negativas. Y supongo que este punto de ajuste también influye en cómo reaccionamos ante el estrés. Sí, Davidson identificó varios estilos emocionales, como la facilidad para enojarnos, la velocidad de recuperación y la intensidad de los sentimientos. ¿Hay algún estilo que sea mejor para manejar el estrés? Ser imperturbable y recuperarse rápido parecen ser los estilos más efectivos. Tomaré nota. Goleman también menciona un hallazgo de Barbara Fredrickson sobre cuántas emociones positivas necesitamos para sentirnos bien. Sí, Fredrickson descubrió que las personas que prosperan experimentan al menos 3 emociones positivas por cada una negativa. 3 a 1. Suena como una buena receta para la felicidad. Y en los equipos de alto rendimiento la proporción es aún mayor, de 5 a 1. Wow. Parece que la alegría y el entusiasmo son claves para el éxito. Sin duda. Y hay varias estrategias para cultivar la actividad en el córtex prefrontal izquierdo y manejar el estrés. ¿Con cuáles? Desconectarnos del trabajo regularmente para descansar y recargar pilas. Practicar mindfulness, esa atención plena al momento presente que ha demostrado ser muy efectiva para reducir el estrés y aumentar las emociones positivas. Y por último, practicar la amabilidad, generando pensamientos afectuosos hacia los demás. Qué bonito. O sea que ser buenos con los demás también nos hace bien en nosotros mismos. Exactamente. La bondad tiene un efecto positivo en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Hablemos ahora de la motivación. Goleman explica la conexión entre motivación y emoción. Sí. Ambas palabras comparten una raíz latina que significa movimiento. La motivación nos impulsa a actuar y las cosas que nos motivan suelen hacernos sentir bien. ¿Y qué pasa en el cerebro cuando nos sentimos motivados? Se activan circuitos en el córtex prefrontal izquierdo que nos recuerdan las recompensas que obtendremos al alcanzar nuestras metas. O sea, el cerebro nos da un adelanto de la satisfacción que sentiremos. Exactamente. Y cuando enfrentamos obstáculos, estos circuitos nos ayudan a perseverar. ¿Y qué pasa con las personas que tienen más actividad en la corteza prefrontal derecha? Suelen ser más propensas a rendirse ante las dificultades, a evitar riesgos. Goleman menciona que la actividad en la corteza prefrontal izquierda se relaciona con tener un norte en la vida. Así es, un propósito que nos guía, que nos da sentido. Howard Gardner habla del buen trabajo que implica excelencia, compromiso y ética. Es probable que las personas que se dedican a este tipo de trabajo tengan más actividad en la corteza prefrontal izquierda. Qué interesante. ¿Y qué hay de los motivadores que identificó Debe McClelland? McClelland habló de 3 motivadores principales: la necesidad de poder, la necesidad de afiliación y la necesidad de logro. ¿Puedes explicar cada uno? La necesidad de poder es el deseo de influir en otros, ya sea para beneficio propio o para el bien común. La necesidad de afiliación es el placer de conectar con otros, de formar parte de un grupo. Y la necesidad de logro es el impulso de alcanzar metas y mejorar constantemente. Todos tenemos un poco de cada uno. Sí, en diferentes proporciones. Y aunque el impulso de logro es positivo, puede llevar a la adicción al trabajo o al perfeccionismo. Cierto. Hay que encontrar un equilibrio. Para terminar, hablemos del rendimiento óptimo y del estado de flujo. Goleman menciona la ley de Yerkes-Dodson. La ley de Yerkes-Dodson describe la relación entre el estrés y el rendimiento.
Hay un punto óptimo de estrés que nos lleva al máximo rendimiento. Así que un poco de estrés es bueno. Sí, el estrés bueno nos activa, nos enfoca, nos motiva, pero si el estrés es excesivo, entramos en la zona de sobrecarga y el rendimiento cae en picada. ¿Y cómo se ve esto a nivel cerebral? En la zona óptima se liberan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, pero también dopamina, que nos da placer. En la sobrecarga, el exceso de cortisol nos bloquea, afecta nuestra memoria, nuestra creatividad. No quiero ni pensar en eso. Mejor concentrémonos en el estado de flujo, ese estado de máxima concentración donde el tiempo vuela y damos lo mejor de nosotros. El famoso flow, ¿cómo lo alcanzamos? La clave es ajustar la dificultad de la tarea a nuestras habilidades. Si la tarea es demasiado fácil, nos aburrimos. Si es demasiado difícil, nos frustramos. Tiene sentido. ¿Y qué más podemos hacer para entrar en flujo? Practicar nuestras habilidades, mejorar nuestra concentración. La concentración es la puerta de entrada al flow. Apuntado. También es importante reconocer las señales de que estamos saliendo de la zona de rendimiento óptimo. Distracción, errores, irritabilidad. Buenos indicadores. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la inteligencia emocional. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes? Weileman nos invita a reflexionar sobre qué pequeña acción podemos implementar hoy para aumentar nuestra autoconciencia, manejar mejor el estrés o ser más creativos. Excelente reflexión. La inteligencia emocional se puede entrenar, se puede desarrollar. Exacto. Y los beneficios son enormes. Los invitamos a explorar más este tema y a leer el libro completo de Daniel Goleman, Cerebro y la inteligencia emocional, nuevos descubrimientos. Gracias por acompañarnos en este clavado profundo en Del Libro al Micrófono. Hasta la próxima.